En un momento les voy a mandar la asistencia para el día de hoy, jóvenes, para que me hagan el favor de llenarlas. Si me dan un segundo. Muy bien. En un segundo se los voy a compartir. Entonces, jóvenes, como les decía, a modo de repaso, nosotros la semana pasada estábamos platicando sobre los vicios del consentimiento y veíamos que hay varias clases de errores para empezar, ¿verdad? Error, dolo, violencia. Dentro de los errores veíamos que hay un error que se llama error en persona, uno que es error en el objeto y el otro que es el error en cuenta. Les acabo de compartir la asistencia, jóvenes. Por favor, ahí, ahí la llenan para que les cuente la asistencia del día de hoy. Muy bien. Entonces, como les decía, existe error en la persona cuando yo contrato con una persona diferente a la que yo creía que estaba contratando, pero el objeto principal del contrato tiene que ver con las calidades de esta persona determinada. Entonces ahí yo puedo pedir la nulidad del contrato. Luego veíamos el error en el objeto, que es cuando el error recae en la sustancia del objeto que vamos a contratar, y el error en cuenta, que este tiene únicamente como consecuencia la corrección de el error en cuenta cometido, ¿verdad? Y yo creo que hasta ahí habíamos llegado la semana pasada, 1260. Bien, otro vicio del consentimiento, jóvenes, es el dolo. ¿Qué es el dolo? Yo no quiero que me lo confundan con el dolo en materia penal, ¿verdad? Que es la intención de causar un daño, sino que acá el dolo significa un engaño, un artificio que usa alguna persona para inducir a otra a caer en el error. O puede ser también para mantenerla en el error. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que cuando yo les hablaba del error en el objeto, a mí una persona me había ofrecido una cadena? Mira, te ofrezco esta cadena, pero yo pensé, esta cadena es de oro. Entonces yo solito caí en el error. En cambio, cuando hablamos nosotros de el dolo, aquí lo que pasa es que ya la persona intenta engañarme. La persona me dice, mira, te vendo esta cadena de oro, 14 quilates, ¿verdad? Oro brasileño. Entonces, yo pienso que es oro, ¿verdad? Porque le creo a la persona, miro una cadena dorada y la compro. Pero resulta que es fantasía. Miren, aquí ya no caí yo solo en el error, sino que aquí ya me indujeron en el error. Eso es dolo. O se puede dar la opción también de que yo caí solo en el error. Digamos, yo creí que la cadena era de oro y cuando aquel se da cuenta de que yo creí que era de oro, me dice, sí, es de oro y me mantiene en el error. Entonces, ese engaño o artificio, eso es lo que se le conoce como el dolo en civil. Fíjense, pues eso lo tenemos en el artículo 1261. Ahí marquen, por favor, dolo. Dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él alguna de las partes. Vamos bien, ya sea para inducirlo en el error o para mantenerlo en el error. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, jóvenes? En el 1262 amplía algunas cuestiones. El dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, produce la nulidad si ha sido la causa determinante del negocio jurídico. Estas ya pues ya son reglas cuando intervienen una tercera persona.
La omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. Y por último, será ineficaz el consentimiento prestado por violencia. Bueno, aquí ya pasamos a la violencia. Ahora, ¿cuál es la consecuencia, jóvenes, del dolo? Pues la consecuencia de la existencia del dolo, al igual que en el error en la persona y el error en el objeto, es que el negocio es anulable. ¿Se acuerdan qué diferencia había entre un negocio nulo y uno anulable? ¿No se recuerdan? Fíjense que cuando un negocio es nulo, cuando ustedes vean nulo, esto quiere decir que el negocio no nace a la vida jurídica. O sea, no causa ningún efecto. ¿Estamos bien? En cambio, el negocio jurídico anulable, como es el caso en el error o el dolo, ese contrato sí nace a la vida jurídica y sí causa efectos. Pero el contrato puede ser anulado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un determinado tiempo, ¿verdad? Yo tengo un determinado plazo para poder pedir la nulidad de ese contrato. Si yo no pido la nulidad, el contrato es válido. Y durante todo el tiempo que pase hasta la declaratoria de nulidad de sentencia por un juez, el contrato es válido y surte todos sus efectos. ¿Estamos bien? ¿Quedó clara la Licenciado, diferencia? entonces podríamos decir que la consecuencia del dolo es de que sí se puede dar, pero es anulable. Claro, es anulable, ¿verdad? Al Gracias. decir anulable quiere decir que nace a la vida jurídica mientras no pidamos su nulidad, ¿verdad? O mientras no se declare su nulidad, más bien dicho, por un juez competente. Ahorita en un ratito vamos a ver las clases de nulidad, entonces aquí va a quedar todo mucho más claro. Mientras no se declare la nulidad o mientras no prescriba para que se declare. Ah, claro, porque digamos, si prescriben, por ejemplo, los 3 años que yo tengo para pedir la nulidad, pues básicamente el negocio surte todos sus efectos, ¿verdad? Ya no hay chance de poder anularlo después, ¿verdad? ¿Estamos bien? Bien. Luego tenemos otro vicio del consentimiento que se llama violencia, ¿verdad? La violencia, este es un vicio del consentimiento, jóvenes, que, pues como su nombre lo indica, implica en aplicar violencia sobre una persona, ¿verdad? Para que ésta firme un contrato o lleve a cabo un negocio jurídico determinado. La violencia puede ser física o puede ser psicológica. ¿Estamos bien? La violencia puede ser física o puede ser psicológica y, digamos, la violencia puede ser ejercida hacia mi persona, tanto la física como la psicológica, como a mi familia, a mi cónyuge, a mis descendientes, a mis hermanos, ¿verdad? Y en algunos casos muy especiales que vamos a ver, también podría aplicar la violencia cuando la aplican a un tercero, pero serían casos muy especiales. Entonces, la violencia también causa la anulabilidad del negocio jurídico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no pedimos la nulidad, va a nacer la vida jurídica. Pero aquí rigen unas reglas especiales con la violencia. Ahorita van a ver. 1264, por favor, Virginia. ¿Será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación? Será ineficaz el consentimiento prestado bajo violencia o intimidación. ¿Se acuerdan que aquí estamos en el tema de los vicios del consentimiento, verdad? Entonces, es ineficaz el consentimiento prestado bajo violencia o intimidación, ¿verdad? 1265, por favor, María de los Ángeles. La violencia o intimidación deben ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y le inspiren el temor de exponer su persona o su honra o la de su cónyuge o conviviente, de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos a un mal grave o la pérdida considerable de sus bienes,
Si se trata de otras personas, el juez podrá declarar la nulidad según las circunstancias. ¿Estamos bien? Entonces, fíjense, pues, la violencia establece la intimidación primero. Debe de ser de tal grado que cause una impresión en una persona razonable. Una persona razonable es una persona común y corriente, pensante, como todos, ¿verdad? Entonces, tiene que ser la amenaza de violencia o la violencia tiene que ser tan grave que cause una impresión fuerte en la persona, ¿verdad? Y puede cometerse, como les decía, en contra, puede ser de exponer ya tanto a la persona como a la familia de este, o, o su honra, ¿verdad? Por ejemplo, típico, ¿verdad? Tienen un video porno de la hija y amenazan al papá con que lo van a publicar en el internet si no firma determinado contrato. Miren, esa es una violencia psicológica, porque aquí lo que se está exponiendo no es la integridad física de la hija, sino que es la integridad moral de la hija. Entonces eso, imagínense, a un padre lo volvería loco. O no digamos, por ejemplo, la amenaza de matar a un hijo, o de matar a la esposa, o de matarlo a él mismo en contra de su persona, ¿verdad? María de los Ángeles levantó la mano. ¿Tiene alguna pregunta, María? Fíjese, licenciado, que hay unos compañeros que quieren entrar a clase, pero no les da acceso. Así. ¿Sí? Y tienen la clase en... ¿Ya probaron por el enlace de Classroom? Si no, permítanme, voy a tratar de enviarlo por el grupo de WhatsApp. Denme un segundo. Permítanme, jóvenes, ahorita estoy de regreso con ustedes. Muy bien. Entonces, como les decía, tiene que ser una impresión demasiado fuerte, ¿verdad? En contra de la integridad física de mi persona o de mi familia o la integridad moral de mi familia también. Carga el correo aquí. Jóvenes, voy a pegarles en el chat el enlace de Zoom para que se lo compartan a sus compañeros. Porque estoy teniendo problema con el correo en mi teléfono, no sé qué le está pasando. Mire, María de los Ángeles, ahí pegué ahorita en el chat para ver si logran entrar los compañeros y si no me avisa. Aunque realmente Muy no bien, sé. licenciado.
No sé qué es lo que pueda estar pasando. Muy bien. Entonces, como les decía, jóvenes, la violencia va a ser en contra de mi persona o en contra de alguna persona de mi familia. Menciona cónyuge, conviviente de hecho, ascendiente, descendientes o hermanos, a un mal grave o a la pérdida considerable de sus bienes. Pueden exponer a esas personas o a la honra de esas personas, como les decía. Y la violencia en algunos casos también puede, digamos, ¿qué pasa si a mí me amenazan con que van a hacerle algún mal a una persona, pero que no es de mi familia? Bueno, depende, ¿verdad? Depende el vínculo que yo tenga con esa persona. O sea, si es una persona que apenas lo conozco, pues lo más seguro es que no me va a importar mucho, ¿verdad? Pues sí, quién sabe. Pero el caso es de que, digamos, por ejemplo, si es un amigo muy cercano, yo tengo un amigo que nos conocemos en la universidad, los poquitos días de estar en clase, fuimos amigos durante los 5 años de universidad, fuimos amigos durante cuando estudiamos para la preparación para privados, nos examinamos casi al mismo tiempo, celebramos juntos. ¿Entienden? Una persona hasta la fecha muy unida a mí. Entonces, me amenazan con causarle daño a esa persona, entonces ahí sí me puede causar a mí una impresión grave como para firmar algún o realizar algún negocio jurídico, ¿verdad? En contra de mí. ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Saben si los compañeros lograron entrar? Yo creo que es Andrea la que acaba de entrar, que es la que me habló que no podía entrar. Yo me imagino que sí. Bueno, bienvenida, Andrea. Buenas tardes, licenciado. Sí, logré entrar, muy amable. Gracias, Marielos. Perfecto. Qué bueno que está con nosotros ya. Muy bien. Ahora, en este último caso, jóvenes, es el juez quien va a calificar, ¿verdad? Ese vínculo. Digamos, como en el caso de la familia, ya por el solo hecho de ser el vínculo familiar, ya se tiene eh, como que la violencia me puede causar a mí una impresión muy fuerte por ser mi familia, ¿verdad? Pero en el caso de una persona que no es mi pariente, entonces va a ser el juez el que va a calificar la circunstancia. Mire, si se trata de otras personas, el juez podrá, miren, tiene la opción, el juez podrá declarar la nulidad según las circunstancias. O sea, esto ya va a quedar a un criterio, ¿verdad?, del juez. Él es el que tiene que calificar cada una de las situaciones en concreto. ¿Estamos bien? 1266. Por favor, Carol. Buenas tardes. Dice, para calificar la violencia o intimidación debe atenderse a la edad, al sexo, a la condición de la persona y demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad. ¿Está bien? Miren, digamos, para calificar la violencia o intimidación debe tenderse, miren, a varias situaciones. Primero, a la edad. O sea, no es lo mismo que amenacen con que le vayan a pegar una manada en la cara a mi hijo de 20 años, a que amenacen con que le vayan a pegar una manada en la cara a mi hijo de 5 años. ¿Entienden? Probablemente mi hijo de 20 años se sienta negra en jiu-jitsu y se va a poder defender, ¿verdad? No sabemos, hay que ver cada una de las circunstancias en particular. Luego establece también al sexo, ¿verdad? Digamos, no es lo mismo que un hombre ataque físicamente a una mujer a que un hombre ataque físicamente a otro hombre. ¿Me entienden? ¿Verdad? La diferencia física realmente de la fuerza que hay entre un hombre y una mujer es desproporcionada al momento de violencia, digamos, ¿verdad? Luego tenemos a la condición de la persona. Digamos, aquí podemos hablar a personas, digamos, que la violencia se ejerce sobre personas, supongamos una persona que está en silla de ruedas, una persona que sufrió un derrame, que está en cama, personas que tienen síndrome de Down, autistas, condiciones, ¿me entienden? Aquí va a ser el juez quien va a calificar toda esa diversidad de condiciones que puedan haber. Y luego lo deja abierto y demás circunstancias, ¿verdad? Entonces, es el juez quien debe calificar sobre quién se ejerce la violencia, el modo en que se ejerce la violencia, ¿verdad? Para determinar si anula o no el contrato.
Ahora, supongamos de que yo tengo hipotecada una casa y debo dinero de la hipoteca, no he pagado. Entonces a mí una persona viene y me amenaza, mira, si no firmas determinado negocio jurídico, voy a ejecutar la hipoteca. Pregunto, ¿podría alegar yo en este caso violencia? En este caso no, porque acá lo que él está haciendo es un legítimo ejercicio que él tiene, o sea, me está amenazando con realizar el ejercicio de un derecho legítimo, como es cobrar una deuda y si yo no le pago la deuda, ejecutar la garantía, ¿verdad? Que para eso está la garantía. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos en el artículo 1267. La amenaza del ejercicio regular de un derecho y el temor reverencial, esto es solo temor, perdón, de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no anulará el acto o negocio, ¿verdad? O sea, el legítimo ejercicio, ¿verdad? El ejemplo que les había puesto antes, y digamos, el temor reverencial es cuando yo tengo mucho respeto hacia una persona, entonces yo no soy capaz de decirle que no, ¿verdad? Porque la respeto mucho, ya sea porque la admiro mucho, porque la quiero mucho, por la razón que sea, ¿verdad? Yo tengo un amor reverencial hacia esa persona, entonces no puedo decirle que no y por respeto a ella firmo, o, ¿me entienden? O por temor a ella firmo. Entonces, en estos casos no existe anulabilidad del negocio jurídico. ¿Estamos bien? Ahora bien, en el 1268, la violencia, al igual que los otros vicios del consentimiento, el negocio jurídico que fue llevado a cabo, ya sea con error, dolo o violencia, puede ratificarse. Ahora, ¿cómo vamos a ratificar un negocio jurídico? Hay dos formas. Puede ser de manera expresa o de manera tácita. De manera expresa quiere decir que yo voy a emitir un documento por medio del cual yo expresamente voy a declarar que acepto, ¿verdad?, el contenido íntegro de ese negocio jurídico, aun cuando existe violencia. Cuando yo estoy consciente de que existió violencia, ¿verdad? Imagínense, pues, a mí me amenazan para que compre una casa y resulta que yo bajo violencia la compro. Pero después resulta que cuando yo miro la casa, resulta que hice un buen negocio. ¿Ah? Es una casa grande, bonita, en un buen lugar, y la conseguí a buen precio. Entonces yo digo, bueno, tal vez no me conviene, ¿verdad? Y decido ratificar el negocio. Me conviene seguir adelante con el negocio, ¿me entiendes? Eso es cuestión de cada quien. Entonces, yo puedo ratificar el negocio jurídico en el cual hay un vicio del consentimiento. De forma expresa, como les digo, llevando a cabo un documento en el cual yo expresamente digo de que acepto el negocio con el vicio del consentimiento. Pleno conocimiento del vicio del consentimiento. Y la otra forma es de manera tácita, que es básicamente pues dándole cumplimiento. Aquí no hago ninguna declaración, sino que simple y sencillamente le doy cumplimiento al negocio jurídico. Y lo más importante, dejo pasar el tiempo que tengo para demandar y no lo hago, ¿verdad? Cuando yo permito que el negocio jurídico prescriba, ahí lo que estoy haciendo es que lo estoy ratificando de manera tácita, le estoy dando cumplimiento. ¿Estamos bien? 1268, por favor, Marvin. Si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el error o el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño ratifica su voluntad o no reclama dentro del término de la prescripción, el negocio adquiere toda su validez. ¿Estamos bien? Entonces, miren, si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el error o el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño ratifica su voluntad o no reclama dentro de la prescripción. El negocio jurídico adquiere su validez. ¿Verdad? La primera, ratifica su voluntad, esa es la que le llamamos una ratificación
expresa, y a la segunda, donde establece o no reclama dentro del término de la prescripción. Esto es lo que nosotros conocemos como la ratificación tácita. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Con esto último, licenciado, quiere decir que, por ejemplo, yo hice un negocio jurídico, pero ejercieron violencia en mi contra, ¿verdad? Para que yo firmara, para que yo aceptara y toda la cuestión. Pero después me doy cuenta de que a la larga no me va a perjudicar, sino que va a ser de beneficio. Entonces, ¿puedo ratificarlo expresamente haciendo un documento o me abstengo de todo, espero que prescriba y ya eso es válido, aunque haya habido violencia? Exacto. O igual pasa con el error o con el dolo, ¿verdad? Ustedes compraron un terreno por error, pero de ahí resulta de que fue un buen negocio para ustedes, pues no hay ningún problema. Ustedes lo pueden ratificar expresa o tácitamente. Había petróleo en ese terreno. Imagínense, ¿verdad? Ya nos rayamos. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes, con los vicios del consentimiento? Entonces, miren, estos son los vicios que pueden dañar el consentimiento, ¿verdad? ¿Y cuál es la consecuencia? Que existe la posibilidad de anular el contrato, de la anulabilidad del contrato. Más adelante, jóvenes, vamos a ver la simulación, ¿verdad? La simulación es el vicio del consentimiento que aún tenemos pendiente, pero como les dije en la clase pasada, es tan especial y es tan complejo que está regulado en un solo capítulo. Hay un capítulo completito, ¿verdad? Solo para la simulación, ¿verdad? Mientras que todos los demás vicios del consentimiento, los otros 3 y todas sus modalidades, están en un mismo capítulo, ¿verdad? Tampoco crean de que es cosa del otro mundo, que nadie lo entiende. No, es fácil, ¿verdad? Pero sí es un poquito más complejo que los vicios que acabamos de ver. Ahorita van a ver. Bien. Fíjense pues. Disculpe, licenciado. ¿Sí, Carol? En relación a los vicios, nos dijo que la anualidad tenía un plazo de 3 años. Sí. ¿Dónde está Y, ese plazo? ujú, Mire, pues lo que pasa es de que nosotros vamos a ver en un momento la nulidad. Entonces, todos los plazos los tenemos aquí en el capítulo, es el capítulo séptimo, ¿verdad? En el capítulo séptimo, a partir del artículo 1301, ahí tenemos la nulidad. Y entonces ahí vamos a ver todos los plazos de la nulidad, ¿verdad? Tanto absoluta como relativa. ¿Vamos bien? Muy bien. gracias, licenciado. Pero antes de pasar por ahí, vamos a pasar a ver los negocios jurídicos condicionales. Esto, si no hay alguna otra duda, jóvenes. ¿Todo está perfecto? Muy bien. Los negocios jurídicos condicionales. Perdón, Lee, Sí, ¿qué artículo dijo del capítulo séptimo? del 1301 en adelante. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, jóvenes, los negocios jurídicos condicionales. Los negocios jurídicos condicionales son aquellos, como su nombre lo indica, que son aquellos cuyo cumplimiento está sujeto a una condición. ¿Estamos bien? Los negocios jurídicos condicionales son aquellos cuyo cumplimiento está sujeto a una condición. Ahora bien, esta condición, jóvenes, hay dos clases de condición, o la condición puede ser de dos modalidades. Una es que la condición puede ser suspensiva y la otra quiere decir que es una resolutoria. La condición suspensiva
es aquella que me mantiene a mí el derecho en suspenso. O sea, yo no adquiero el derecho, sino que hasta que yo cumpla con esa condición. Por ejemplo, a mí mi papá me dice, mira, yo te voy a regalar una casa bajo la condición de que te gradúes de la universidad. Entonces, miren, cuando hacemos y lo pone por escrito y se inscribe el negocio en el registro de la propiedad. Entonces, la casa es mía, pero yo aún no la tengo. Yo aún no he tomado posesión de la casa. ¿Por qué? Porque no he cumplido la condición. En el momento en que yo me gradúe de la universidad, miren, ahí se cumple la condición suspensiva, que es la que me mantenía a mí, como les digo, en suspenso el derecho hasta que yo cumplo la condición. Entonces ahí yo adquiero pleno derecho sobre el bien o adquiere plena validez el negocio jurídico. O la otra puede ser, Suspendorias dijo que se llamaban, ¿verdad, Rick? perdón, Suspendorias dijo que se llamaban. suspensiva. ¿No? Suspensiva. Es una condición suspensiva. Ahorita se los voy a dictar despacio. Y la otra es la resolutoria, una condición resolutoria. Acá, jóvenes, opera al revés. Acá yo adquiero pleno derecho, tú adquiere validez el negocio jurídico, pero yo estoy sujeto a una condición de no hacer algo. Por ejemplo, a mí mi papá me dice, mira, yo te voy a dar la casa, aquí está, y me da plena posesión de la casa, pero bajo la condición de que no te cases. ¿Va? Esa condición no me la puede poner. Lo que sí me puede prohibir es casarme con una persona determinada. Mira, yo no quiero que te cases con la chimoltrufia. ¿Va? Entonces, mientras yo no me case con ella, yo tengo la casa. ¿Verdad? No hay ningún problema. En el momento en que yo me case con esta persona, automáticamente yo pierdo el derecho sobre la casa. Miren, por eso se llama resolutoria, porque yo pierdo los derechos ya adquiridos al llevarse a cabo la condición. ¿Estamos bien? ¿Dónde tenemos estas, jóvenes? Eso lo tenemos en el artículo 1269. Por favor, Kimberly. Artículo 1269. En los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento que constituye la condición. ¿Estamos bien? Entonces, miren, en los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos. Ahí anótenle, por favor, un numerito 1. Adquisición de los derechos. Así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos. Ahí en resolución o pérdida, póngale un numerito 2, por favor. Y arribita del artículo 1269, quiero que pongan 1, suspensiva, y 2, resolutoria, que son las dos clases de condiciones que existen. ¿Verdad? La adquisición de los derechos, eso es una condición suspensiva, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos. Esta es la resolutoria. ¿Estamos claros hasta acá, jóvenes? Entonces, ya vimos, jóvenes, de que el negocio jurídico condicional está sujeto a una condición, al cumplimiento de una condición, ya sea para adquirir o para perder los derechos. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué es una condición? Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, les decía de que en el negocio jurídico condicional estamos sujetos al cumplimiento de una condición para la pérdida o para la adquisición de un derecho. Pero ahora, ¿qué es una condición?
Una condición, jóvenes, fíjense pues, es un acontecimiento futuro e incierto, es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende el cumplimiento de una obligación. Entonces, ¿qué es la condición, jóvenes? Es un acontecimiento futuro. O sea, ¿qué quiere decir? Es que esto no ha pasado, es algo que va a pasar en el futuro y es incierto. ¿Qué quiere decir incierto? Que no sabemos cuándo va a pasar. ¿Estamos bien? Entonces, es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende el cumplimiento de una obligación. ¿Estamos bien con la definición de una obligación, de una condición, jóvenes? Fíjense que muchas veces, y esto se los digo porque yo se los he oído a abogados con maestría, a doctores, ¿verdad? Cometer este error. Digamos, cuando nosotros estamos haciendo un contrato, ¿verdad? Dentro de las cláusulas, nosotros solemos decir de que estas son las condiciones del contrato. ¿Han oído eso? No sé si lo han oído algún abogado alguna vez. ¿Ah? Esas no son condiciones, jóvenes. Esas son estipulaciones. ¿Verdad? Lo que rige el contrato, esas no se llaman condiciones, porque ¿qué es una condición? Es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende la obligación. ¿Verdad? Es un error técnico en el que muchos abogados incurren, ¿verdad? Yo lo he oído en varios colegas. Al final, en la práctica, pues no tiene consecuencia, pero técnicamente son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es una condición y otra cosa son las estipulaciones o una estipulación dentro del contrato. Solo les hacía el comentario ahí, ¿verdad? Artículo 1270. Por favor, Natalie. El negocio condicional surte efectos desde el cumplimiento de la condición, salvo estipulación en contrario. Lo siento, salvo estipulación en contrario. Muy bien. Entonces, miren, el negocio condicional cuando surte sus efectos al momento que se cumpla la condición. Salvo estipulación en contrario, ¿verdad? 1271. Básicamente, ¿qué condiciones puedo yo poner en un negocio jurídico? Pues básicamente, jóvenes, puedo poner cualquier condición siempre y cuando no sea contraria a la moral y a las buenas costumbres, ¿verdad? Y a la ley, por supuesto. Esto lo tenemos en el artículo 1271. Se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a las leyes ni a la moral. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente yo puedo poner cualquier, ¿verdad? Cualquier condición, ¿verdad? Siempre que no sea contraria a la ley o a la moral. Ahora, con la ley está bastante claro, ¿verdad, jóvenes? Si es algo ilegal, pues no lo podemos poner como condición. Ahora, la cuestión de la moralidad, jóvenes, el problema con esto es de que cada día es más subjetiva el tema de la moralidad, ¿verdad? Entonces, ya es un poquito difícil calificarla, ¿verdad? Lo que para mí es algo inmoral, probablemente para otra persona es lo más normal del mundo, ¿me entienden? Entonces, este código fue hecho en 1960, joven. Entonces, en aquel momento era otra la realidad. Ahí el tema de la moralidad era casi que estar hablando de delito, ¿verdad, jóvenes? Era una cuestión que se respetaba mucho, pero los tiempos han cambiado. Pero la ley sigue manteniendo, ¿verdad? Como
un impedimento para la condición, ¿verdad? Que sea contraria a la moral. Pero como les digo, al final de cuentas, esto de la moral es bastante subjetivo ya en estos días. Luego establece, no vician el contrato y se tienen por no puestas las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas costumbres. Esto es bien importante, jóvenes, porque fíjense pues, no vician el contrato, uno, ¿qué quiere decir? Que no dañan el contrato. Y dos, se tienen por no puestas. O sea, esa partecita donde está la condición que viola, ya sea la ley, la moral, ¿verdad? O las buenas costumbres, o también las condiciones imposibles, ¿verdad? Por ejemplo, ahí me ponen como condición ir a traer una piedra a la luna, ¿verdad? Virtualmente imposible para una persona como yo esa hazaña, ¿verdad? Muy pocas personas en el mundo tienen la oportunidad de ir a la luna. Entonces, es una cuestión imposible, ¿me entiende? Entonces, pero lo importante es que cuando ponemos una condición imposible o que es contraria a la ley o es contraria a las buenas costumbres, uno, no vicia el contrato. ¿Qué quiere decir? Que el contrato tiene validez. Y dos, se tienen por no puestas. O sea, esa cláusula no va a estar dentro del contrato, más todo el resto del contrato va a ser válido. ¿Qué quiere decir? Si a mí, digamos, me donaron una casa bajo una propuesta indecorosa, por decirlo de una manera, ¿verdad? Me pusieron una condición que es ajena a la moral, va en contra de mi integridad moral. Entonces, yo acepto el contrato y me donan la casa, pero luego no cumplo la condición, ¿verdad? No doy el aqueíto, como dicen en mi pueblo. Entonces, al final de cuentas, jóvenes, como la condición va en contra de las buenas costumbres, se tiene por no puesta y no dice el contrato. ¿Qué quiere decir? Que la donación adquiere su validez, ¿verdad? Yo soy propietario de la casa, pero sin cumplir la condición. ¿Estamos bien? Lo mismo si es una condición contraria a la ley o si es una condición imposible. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Muy bien. Existe la posibilidad, jóvenes, de que yo ponga una condición, pero que la condición recaiga sobre la persona que puso la condición, o sea, sobre mí. ¿Estamos bien? Entonces, en este caso, pues, si yo no quiero cumplir la condición, no la cumplo y nunca se lleva a cabo el negocio jurídico, ¿me entienden? En este caso, el negocio va a ser nulo. ¿Se acuerdan que es nulo, jóvenes? Que el negocio no nace a la vida jurídica. Miren, el negocio contraído es nulo, el negocio contraído bajo una condición cuyo cumplimiento depende en lo absoluto de la voluntad de la parte obligada, ¿verdad? O por ejemplo, a mí me pone una condición el decano de la facultad y él tiene que autorizar mi graduación y me dice, mira, yo te pongo como condición que te gradúes, pero nunca me da fecha de graduación. Entonces, no depende de mi voluntad, sino que depende de la voluntad de él. En estos casos, jóvenes, el negocio es nulo. ¿Se acuerdan que en el caso anterior no viciaban el contrato y se tenían por no puestas esas cláusulas? Pero en el presente caso, el negocio jurídico es nulo. ¿Estamos bien? No nace a la vida jurídica y no causa ningún efecto jurídico. ¿Estamos bien? En el 1273, por favor, Analí. Sí, licenciado. Artículo 1273. Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impide voluntariamente su cumplimiento. Miren, cuando el obligado impide el cumplimiento de la obligación, entonces en este caso se tiene por cumplida, ¿verdad? ¿Se acuerdan el caso que les decía yo del decano? El decano no me da fecha de graduación, no me deja graduarme, entonces en este caso se tiene por cumplida la obligación.
¿Estamos bien? 1274. El negocio jurídico sujeto a la condición de que se verifique un acontecimiento dentro de un término caduca si pasa el término sin realizarse la condición o antes si hay certidumbre de que no puede cumplirse. Fíjense pues, acá lo que pasa, jóvenes, es de que a mí me pusieron una condición, pero no solo me pusieron la condición, sino que además me pusieron un plazo para cumplir la condición. Por ejemplo, a mí me dice mi papá, yo estoy en el tercer año de la universidad, me dice mi papá, mira, yo te voy a donar una casa si te gradúas de la universidad, pero en un plazo de 5 años. ¿Verdad? Mira, yo estoy en tercer año de la universidad, 5 años, pues yo creo que es un plazo razonable, ¿verdad? Entonces, pero resulta que yo no cumplo con ese plazo. Entonces, ahí automáticamente, ¿verdad? Se tiene por terminado el negocio jurídico. ¿Estamos bien? Caduca, ¿verdad? El negocio jurídico, sí, pasa ese tiempo sin que se cumpla la condición. Y también caduca el negocio jurídico si existe la certeza de que no se va a cumplir. Por ejemplo, yo abandoné la universidad, usando el mismo ejemplo. Mi papá me dio 5 años para terminar la universidad, pero el año siguiente yo la abandono. Y me voy a vivir a Pana de hippie. ¿Verdad? Entonces, hay certeza de que yo no voy a cumplir la condición. Entonces, automáticamente el negocio caduca. ¿Estamos bien? (1275) Si la condición es de que no se verifique cierto acontecimiento dentro de un término, se entiende cumplida desde que pasa el término o llega a ser cierto que el acontecimiento no puede realizarse. ¿Estamos bien? Estos jóvenes es cuando a mí me ponen un plazo para que yo no haga algo. Mi papá me dice, mira, yo te voy a regalar una casa, pero bajo la condición de que por 10 años no te cases. O por 5 años, no, 10 años es mucho, 5 años no te cases. ¿Verdad? Porque yo quiero que termines la universidad y siento que si te casas no la vas a terminar. Así le dicen los papás a uno. Entonces, si pasa el tiempo, pasan los 5 años y yo no me he casado, entonces se tiene por cumplida la condición. ¿Estamos bien? ¿Verdad? Porque la condición era de no hacer algo durante un tiempo determinado. Al pasar ese tiempo determinado, se tiene por cumplida la condición y adquiere validez el negocio jurídico. ¿Estamos bien? Y lo mismo pasa cuando existe la certeza de que yo ya no voy a hacerlo. Por ejemplo, me meto a sacerdote, ¿verdad? Los sacerdotes no se pueden casar. Entonces, ya hay la certeza de que pues no me voy a casar en ese determinado tiempo. Entonces se tiene también por cumplida la obligación. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, jóvenes? En el 1278, la condición resolutoria expresa opera de pleno derecho. La condición resolutoria, ¿se recuerdan cuál era la condición resolutoria? Es aquella que consiste en que se pierde un derecho a cumplir la condición. Entonces, cuando la condición resolutoria se expresa, dice, aplica o opera de pleno derecho. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que haber declaración judicial alguna, ¿verdad? Solo por el hecho de que se cumpla, ya se tiene por cumplida la condición resolutoria y se pierde automáticamente el derecho, ¿verdad? No hay necesidad de hacer ningún tipo de declaración judicial ni nada por el estilo para hacerla valer. ¿Estamos bien? O sea, en pocas palabras, no la tiene que inscribir el registro, ¿verdad? Si yo le dije a mi hijo, mira, no quiero que te cases durante los 5 años, le doy una casa, pero mira, bajo condición de que no te cases durante 5 años, y él se casa, entonces yo solo con el certificado de matrimonio de él,
yo puedo pedir que cancelen la propiedad de él, ¿verdad? Y le regresen a mi nombre en el registro de la propiedad, ¿verdad? ¿Quedó claro, jóvenes? Kimberly, levantó la mano. Sí, disculpe, licenciado, solo me podría repetir qué es condición resolutoria expresa. La condición resolutoria expresa es cuando expresamente se pone en un contrato, ¿verdad? Digamos, cuando ustedes ponen en una donación, yo le dono la casa a mi hijo Otto Guillermo Amado Halliday bajo la condición que no se case, ¿verdad? Durante 5 años, ¿verdad? Durante un tiempo determinado. Entonces, esa es la condición resolutoria expresa. ¿Verdad? Entonces, al existir esta, como les digo, opera de pleno derecho. ¿Verdad? No hay necesidad de declaración judicial, sino que únicamente en el caso del matrimonio, con la certificación de que se casó, ahí podemos verificar la fecha del matrimonio y todo. Y ya con eso yo le puedo pedir al registro de la propiedad que cancele el derecho que estaba en favor de mi hijo. ¿Estamos bien? Muy bien. El cumplimiento de la condición, jóvenes, es indivisible. O sea, la condición no puede ser parcial, digamos, no la puedo cumplir parcialmente, sino que establece la ley que la condición es indivisible, debe cumplirse íntegramente, ¿verdad? Esto lo tenemos en el 1277. El cumplimiento de la condición es indivisible, aunque consista en una prestación divisible, ¿verdad? Una prestación divisible, jóvenes, sería, por ejemplo, que yo vaya cumpliéndola por partes, ¿verdad? Que me diga mi papá, mira, yo quiero que te gradúes de la universidad en un plazo de 5 años y luego te pongo otro plazo de 8 años para que te gradúes de la maestría, ¿verdad? Entonces es una sola condición, pero es susceptible de cumplirla, ¿verdad? Con prestaciones divisibles en diferentes momentos. ¿Vamos bien? O sea que se puede decir de que sí se cumple íntegramente, pero se puede cumplir por pasos, se podría decir. Muy bien. Exactamente. ¿Alguna duda con la condición, jóvenes? Perfecto. Si no hay dudas con la condición, vamos a pasar al plazo. Fíjense pues, el plazo es parecido a la condición, porque también es un acontecimiento futuro, solo que es cierto. ¿Por qué? Porque el plazo sí sabemos exactamente cuándo va a pasar. Por ejemplo, yo le digo, Carol, yo le voy a prestar a usted 100,000 quetzales y quiero que me los pague en el plazo de 1 año. Entonces, miren, yo sé exactamente el día en que ella tiene que cumplir con la obligación. O por ejemplo, yo le digo, mire, le voy a prestar 100,000 quetzales y quiero que me lo pague en un plazo de 10 meses, ¿verdad? 10,000 quetzales cada mes. A más tardar el 5 de cada mes calendario. Entonces, miren, yo tengo una certeza de cuándo se va a cumplir la obligación, ya sea total o parcialmente, de la forma de que la hayamos pactado. ¿Estamos bien? Entonces, el plazo, jóvenes, es un acontecimiento futuro, pero cierto, del cual depende el cumplimiento de una obligación, ¿verdad? Plazo es el acontecimiento futuro, pero cierto, del cual depende el cumplimiento de una obligación. Tenemos, jóvenes, 3 clases de plazo. Tenemos un plazo que se llama plazo legal. Bueno, como su nombre lo indica, el plazo legal es aquel plazo que fija la ley. Pero ¿cuándo va a fijar el plazo la ley? Cuando las partes no hayan fijado un plazo contractual. Y aquí caemos al segundo tipo de plazo, que es el plazo contractual. Lo normal, jóvenes, es que las personas, cuando pactan un negocio jurídico, pactan el plazo. Como le decía yo a Carol hace un momento. Carol, yo le presto los 100,000 quetzales, pero usted me los devuelve, usted se compromete a devolvérmelos en el plazo de 1 año. ¿Verdad?
Eso es un plazo, ¿verdad? Y normalmente lo pactamos nosotros. Entonces viene Carol y me dice, mire, Lee, yo no le puedo pagar 100,000 quetzales de un solo. ¿Sabe qué? Mejor le pago en 10 meses, pero le voy pagando 10,000 mensuales. Miren, ella tiene la facultad de negociar el plazo. Entonces, al final nosotros pactamos un plazo, ¿verdad? Pactamos que ella me va a pagar 10,000 quetzales mensuales durante 10 meses. ¿Estamos bien? Entonces, eso es el plazo, porque es un acontecimiento futuro, pero cierto, sabemos cuándo va a pasar exactamente, del cual depende el cumplimiento de una obligación. Entonces, ese plazo lo normal es que lo fijemos las partes en el contrato. Ese es un plazo contractual. A falta de plazo contractual, entonces puede la ley fijar un plazo, que es lo que conocemos nosotros como el plazo legal. ¿Estamos bien? Y si no fijamos plazo en el contrato y no lo fija la ley, entonces el juez lo puede fijar el plazo, ¿verdad? Y esto es lo que se le conoce como el plazo judicial. Miren, 3 clases de plazos. Plazo legal, plazo contractual, que a este contractual también se le conoce como voluntario, ¿verdad? Contractual o voluntario, y plazo judicial. El contractual es el que fijan las partes de común acuerdo. El legal es el que a falta de plazo contractual fija la ley, ¿verdad? Y el judicial es el que a falta de plazo contractual y legal fija el juez. ¿Estamos bien? Les voy a dar algunos ejemplos de plazos legales. Anoten por favor ahí cerca de donde pusieron plazo legal, porque yo les aconsejaría que los plazos los pongan acá. Miren, yo aquí en este espacito que tenía en el código, ahí le puse 1, 2 y 3, plazo legal, plazo contractual y plazo judicial. Entonces, aquí cerquita de donde pusieron el plazo legal, anoten en los artículos que les voy a dar a continuación. Fíjense que tenemos el artículo 1726 en el mandato. 1726. Básicamente establece la ley que si las partes no fijan un plazo para el mandato, va a tener un plazo de 10 años. 1726. ¿Ya encontraron el 1726, jóvenes? Por favor, María de los Ángeles, leámoslo. El mandato general que no expreso de duración se considera conferido por 10 años contados desde la fecha del otorgamiento, salvo prórroga otorgada con las mismas formalidades del mandato. Entonces, miren, si yo no le pongo plazo al mandato, se tiene por un plazo de 10 años, ¿verdad? La ley le otorga un plazo automáticamente de 10 años. Tenemos el 1811. Este es en la compraventa, si no mal recuerdo. 1811. ¿Ya lo encontraron, jóvenes? Leámoslo, por favor, Lilian. Buenas tardes. Buenas tardes. 1811 dice, si los contratantes no fijaren plazos, la entrega de la cosa vendida se hará inmediatamente, a no ser que se trate de cosas cuyas entregas deben prepararse, en cuyo caso el vendedor deberá tenerlas a disposición del comprador dentro de las 24 horas siguientes a la celebración del contrato. Si el vendedor no entrega la cosa, el comprador puede pedir que se le ponga en posesión de ella a la resolución del contrato. Entonces, miren, si los contratantes no fijaron un plazo, la ley establece que se debe de cumplir inmediatamente. Se debe de entregar la cosa inmediatamente, ¿verdad? Ahora, si fijamos un plazo, pues obviamente cuando se cumple el plazo, ¿verdad? Yo, ¿se acuerdan? En la clase pasada hablábamos de que se compran ahora las casas cuando aún no se están construyendo aún, ¿verdad? Se compran en planos. Entonces,
se fija un plazo para pagar el enganche, ¿verdad? Se fija un plazo para realizar el pago o los primeros pagos de la casa, etcétera. Entonces, miren, estos son plazos en la compraventa que se pueden fijar. Si no los fijamos, se entiende que es inmediatamente, ¿verdad? Si yo voy y le digo a Virginia, le compro su casa y no fijamos un plazo en el contrato, se entiende que en el momento que lo firmamos, ella me tiene que hacer entrega de la casa y yo le tengo que hacer entrega del precio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no fijamos un plazo, ¿verdad? Se entiende que es inmediatamente. Y si son cosas que deben prepararse, por ejemplo, que son productos embalados, por ejemplo, ¿verdad? Que yo tengo que meter en cajas, yo los tengo que tener, si no fijamos un plazo, en disposición del comprador en 24 horas. ¿Estamos bien? Plazo legal. Y también tenemos dentro de los plazos legales el 1681. Este sí le pegué rápido, miren. 1681. El plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años si se tratara de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se tratara sobre otros bienes o prestaciones. Acá no es que nos fije directamente un plazo, sino que más bien nos limita el plazo, ¿verdad? En el contrato de promesa de compraventa no puede ser por más de 2 años si se trata de inmuebles o por más de 1 si se trata de otro tipo de bienes. ¿Alguna duda con el plazo legal, jóvenes? Hay muchos más ejemplos de plazos legales que ustedes cuando vayan estudiando los van a ir encontrando. Yo solo les quise señalar estos 3, ¿verdad? A manera de ejemplo, ¿verdad? Que cuando la ley no señala un plazo, perdón, cuando las partes no fijan un plazo dentro del contrato, entonces en algunos casos la ley señala automáticamente el plazo, como en el caso del mandato que veíamos hace un rato. Bien. Licenciado, disculpe. ¿Sí, Annalí? Este artículo del 1681 no aplica cuando hacen una compra de compraventa de casa, pero con hipoteca. En este caso, la empresa del FHA, pues es una hipoteca, pero mi pregunta es, como es compraventa, también tiene plazos de hasta 25 años. No, porque aquí no estamos hablando de una compraventa, ahí estábamos hablando de una promesa de compraventa. Entonces la promesa es la que usted puede hacer por un plazo de hasta 2 años, si se trata de inmuebles. Entonces, digamos, lo que usted mencionaba de los contratos con FHA, lo que hacen ellos es que se hace una promesa de compraventa mientras se paga el enganche. Una vez pagado el enganche, se hace ya el contrato de compraventa y se paga el precio, ya sea que la persona tenga el dinero o por medio de un crédito bancario, ¿verdad? Porque ahora ya casi no realizan financiamiento las inmobiliarias. O sea que se podría decir como que sean 2 personas particulares con un documento legal haciendo una compraventa de una casa. Ahí se aplica de 2 años. No, es que aquí no estamos hablando de compraventa, Evelyn. En el artículo que leímos estamos hablando de una promesa. Es cuando yo me comprometo con alguien, yo le digo, por ejemplo, miren, Ali, yo le quiero comprar su casa. Y usted me dice, mire, yo se la quiero vender. Pero le digo, fíjese que yo no se la puedo comprar ahorita porque no tengo dinero. Entonces hagamos una promesa. Entonces yo me comprometo a que dentro del plazo de 2 años yo le voy a comprar la casa. Y usted se compromete a que dentro de ese plazo de 2 años, cuando yo llegue y le diga que le voy a comprar la casa, usted se compromete a vendérmela. O sea, nos comprometemos los dos. Yo me comprometo a comprársela y usted se compromete a venderla. Si yo no compro, yo incurro en responsabilidades y le voy a tener que pagar a usted. Si yo le quiero comprar y usted no me vende, usted incurre en responsabilidad y me va a tener que pagar a mí. ¿Estamos bien? O sea, aquí no estamos hablando de una compraventa, sino que estamos hablando de un contrato de promesa de compraventa. Gracias. De una promesa, porque realmente de una promesa. Es muy común que decimos promesa de compraventa, porque la promesa la utilizamos en la compraventa, es lo más común. Pero la verdad es que la promesa aplica para cualquier negocio jurídico. Pues el contrato se llama contrato de promesa, ¿verdad? Gracias, licenciado. Muy bien. Sí, gracias. Entonces tenemos el plazo. Licenciado,
¿Sí? Respecto a los plazos, digamos, en un negocio jurídico, entonces, la primera instancia es un plazo contractual, cuando las dos partes se ponen de acuerdo. Así es. Si no existe esto, el siguiente paso, por decirlo así, es el plazo legal, lo que establece la ley. Y si no hay ninguna de las dos, el plazo judicial. Eso es el... Así es. Ok. Muy bien. El plazo, jóvenes, solamente fija el día y fecha de ejecución del negocio jurídico o de extinción del negocio jurídico, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo a Carol, Carol, yo le compro su casa en 100,000 quetzales y Carol me dice si se la vendo, pero mire, yo necesito otro lugar donde irme a vivir. Entonces yo necesito que usted me dé un plazo de 3 meses. Ah, bueno, yo le digo, mire, 3 meses, nosotros hacemos la compraventa hoy, ¿verdad? Pero pactamos que el precio y la entrega de la casa se van a realizar hasta dentro de 3 meses. ¿Estamos bien? Entonces, miren, el plazo lo único que da es una fecha y un día exacto para el cumplimiento de la obligación. ¿Estamos bien? Cualquiera que sea. Esto lo tenemos en el 1279. Por favor, ¿quién me ha leído? Carla. Por favor, 1279. Eh, 1289, ¿verdad? 79. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. ¿Estamos bien? El plazo, miren, solamente fija el día o fecha de ejecución o extinción del acto jurídico. ¿Estamos bien? O del acto de negocio jurídico. No puedo yo exigir el cumplimiento de la obligación antes del plazo, ¿verdad? De esto determinamos de que el plazo, en principio, siempre va a ser concedido en favor del deudor, ¿verdad? Esto lo tenemos en el artículo 1280. Miren, no puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo. Pero si el que pagó ignoraba la existencia de ese plazo cuando hizo el pago, tendrá derecho a reclamar al acreedor los intereses o los frutos que éste hubiera percibido por el anticipo, ¿va? Si yo no sabía que había plazo y pagué, ¿verdad? Y resulta de que tenía un año para pagar, entonces yo podría exigirle algún tipo de prestación, ¿verdad? De regreso a la persona a quien le realicé el pago fuera de plazo. Pero lo normal es de que yo voy a cumplir con la obligación hasta que se venza el plazo, ¿verdad? Ese es el objeto del plazo, fijar un día y hora para el cumplimiento de la prestación. Entonces, como les decía, en principio, el plazo es concedido en favor del deudor, siempre. Entonces, hay algunos casos en que el deudor pierde el derecho a utilizar el plazo a su favor. Eso los tenemos en el artículo 1281. Por favor, Jessica. Beverly. Buenas tardes, artículo 1281. Perderá el deudor el derecho de utilizar el plazo. Número 1, cuando después de contraída la obligación resulte insolvente, salvo que garantice la deuda. Número 2, cuando no otorgue al acreedor la garantía hasta que se hubiere comprometido. Número 3, cuando por acto propio hubiese disminuido las garantías y cuando por caso fortuito desaparecieran a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras, a satisfacción del acreedor. Entonces, ¿cuándo pierde el deudor el derecho a utilizar el plazo? Primero, cuando después de contraída la obligación resulta insolvente.
¿Qué quiere decir resultar insolvente? Que ya no puedo pagar, ¿verdad? Me quedé sin trabajo, por ejemplo, ya no puedo pagar la obligación, entonces soy insolvente, ¿verdad? Pero a menos que yo garantice la obligación. Entonces, por ejemplo, yo le digo, mira, yo no puedo pagar porque me quedé sin trabajo, pero tengo un terreno y te lo doy en hipoteca para garantizar que yo sí te voy a cumplir con la obligación, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo tengo derecho a seguir utilizando el plazo. ¿Estamos bien? Miren, cuando después de conceder la obligación resulte insolvente, salvo que garantice la deuda, ¿verdad? Garantiza la deuda, es como una hipoteca, por ejemplo, ¿verdad? Segundo, cuando no otorgue al acreedor las garantías a que se hubiera comprometido. Yo llevé a cabo un negocio jurídico y yo en el negocio jurídico me comprometí que en un término de 3 meses yo iba a constituir una hipoteca, por ejemplo. Y no constituyo la hipoteca en el término de los 3 meses, entonces pierdo el derecho de utilizar el plazo a mi favor. Y por último, cuando por acto propio hubiera disminuido las garantías. Por ejemplo, yo había dado una finca en garantía y ahora vengo y desmembro la finca y vendo una parte de la finca, ¿verdad? O cuando por caso fortuito desaparecieran. Digamos, yo garanticé la obligación con una cosecha de sandías, de melones, de lo que se les ocurra, ¿verdad? Y resulta de que pasa un huracán y se lleva la cosecha. Entonces ahí también, miren, pierdo derecho a utilizar el plazo, a menos de que sean inmediatamente sustituidas por otras a satisfacción del acreedor. Pasó el huracán y se llevó la cosecha de melones y yo le digo, mira, no te preocupes, yo tengo otra cosecha en otra finca a la que no le pasó nada y con esa te voy a garantizar la obligación. Él va, verifica, está de acuerdo y sustituimos la garantía. Entonces, en este caso, yo sigo teniendo el derecho a utilizar el plazo a mi favor. Ahora, ¿cuál es la consecuencia, jóvenes, de que un acreedor pierda el derecho de utilizar el plazo a su favor? La consecuencia de la pérdida el plazo a favor del deudor es que el acreedor le puede exigir el cumplimiento de la obligación inmediatamente, ¿verdad? Y si hay garantías, puede ejecutar las garantías inmediatamente. Por ejemplo, si yo le presté dinero a Carol y Carol me dio en garantía su casa y ella me viene pagando, pero de repente resulta insolvente, no me paga. Entonces yo puedo exigirle el total cumplimiento de la obligación. La demando y le pido que me exija la obligación. ¿Por qué? Porque se venció el plazo. Y si no me paga, puedo ejecutar la garantía. Es más, en el mismo momento en que yo la demando, ejecuto la garantía. En la misma demanda, ¿no? Para eso es la garantía, como les decía hace un rato. ¿Me entienden? Entonces, básicamente eso significa perder el derecho a utilizar el plazo en favor del deudor, que el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación y puede ejecutar las garantías. ¿Estamos bien? 1282. Por favor, Natalie. El plazo se presume convenido en favor del deudor a menos que resulte del tenor del instrumento o de otras circunstancias que ha sido fijado en favor del acreedor o de las dos partes. Como el ejemplo que les ponía yo hace un rato, ¿verdad? En la compraventa. Nos pusimos de acuerdo con Carol, ella me vende su casa por un precio de 100,000 quetzales, pero nosotros acordamos que vamos a hacer tanto la entrega de la casa como del dinero hasta dentro de un plazo de 3 meses. Entonces, miren, aquí el plazo fue concedido para ambas partes, ¿verdad? Tiene concedido para ambas partes. ¿Estamos bien? Y a ninguna de las dos se nos puede exigir el cumplimiento de la obligación antes de ese plazo, ¿verdad? Ni yo le puedo exigir a los 2 meses a Carlos que me dé la casa, ni ella me puede exigir al mes de que yo le pague el precio de la casa. ¿Estamos bien? Y por último, jóvenes, tenemos el plazo judicial. En el artículo 1283
¿Qué es lo que ya veníamos platicando? Cuando un negocio jurídico no presenta un plazo y la ley tampoco fija el plazo, entonces, pero se puede determinar que se quiso conceder plazo en favor del deudor, entonces ese plazo puede ser fijado por el juez. Miren, artículo 1283. Por favor, Virgilio. Carol. Dice, si el negocio no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez fijará su duración. También fijará el juez la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. ¿Estamos bien? A este, por favor, anótenle ver artículo 675 del Código de Comercio. Se los voy a apuntar aquí, 675, Código de Comercio. Y el artículo 49 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Muy bien, entonces vamos a platicar un poquito sobre la simulación, que se recuerdan que es el vicio del consentimiento que nos había quedado pendiente. La simulación. ¿Cuándo tiene lugar la simulación? Bueno, primero, hay dos clases de simulación. Tenemos una simulación que se llama absoluta y una simulación relativa. Permítanme, jóvenes, porque la computadora se me está quedando sin batería. La voy a conectar. Se había mirado un poquito opaca la pantalla y no me había dado cuenta de que me estaba quedando sin batería. Tenemos dos clases de simulación. Tenemos una simulación absoluta y una simulación relativa. Entonces aquí cerca de la simulación, colóquenle simulación absoluta y simulación relativa. Ahora, la simulación tiene lugar en tres casos, jóvenes. Y acá les voy a pedir que me pongan mucha atención, por favor. Porque son fáciles de entender, pero por alguna razón a veces cuesta, ¿verdad? Entonces, la simulación tiene lugar, primero, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. ¿Estamos bien? Miren, acá yo encubro el carácter jurídico del negocio que se declara y le doy la apariencia de otro. Aquí el ejemplo típico, jóvenes, que se da es que hay un contrato que es un contrato civil que se llama contrato por servicios profesionales. Entonces muchas empresas han optado por contratar bajo esta modalidad a los trabajadores para encubrir el verdadero negocio jurídico que están llevando a cabo, que es un contrato de trabajo. Y así, según ellos, evitar el pago de prestaciones laborales. El problema es de que al concluir el contrato, pues el trabajador tiene derecho a demandar ante juez todas las prestaciones que no se le pagaron, ¿verdad? Entonces al final van a terminar condenando al patrono. Pero más sin embargo, hay muchos que incurren en esa práctica. Entonces hacen facturar al trabajador, le hacen un contrato por servicios profesionales y le dan la apariencia de un contrato por servicios profesionales, pero lo que realmente están celebrando es un contrato por servicios técnicos.
perdón, es un contrato de trabajo, perdón, ya me estoy confundiendo yo solito, ¿verdad? Lo que realmente están haciendo es celebrar un contrato de trabajo, ¿verdad? Entonces, miren, se le da la apariencia de otro de distinta naturaleza. Segundo, cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas, ¿verdad? Miren, cuando las partes declaran falsamente o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo a Marielo, a Carol, perdón. Carol, discúlpeme que la agarre de ejemplo, Carol, porque usted es la que me aparece eh, en, en primer lugar en la pantalla. Yo le digo, Carol, fíjese que Virginia me va a demandar porque yo le debo dinero a ella y yo no le voy a poder pagar. Entonces, hagamos como que yo le vendo la casa. Entonces, yo le vendo la casa, usted hace como que me paga, pero realmente ni yo le doy la casa ni ella me paga el dinero. Solo hacemos un contrato para simular como que ella me vendió la casa. Miren, nosotros declaramos falsamente lo que no ha pasado. En este caso también existe simulación. ¿Estamos bien? Tercero, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Acá, jóvenes, es lo que conocemos como el testaferro, ¿verdad? Hay una persona que compra un bien o compra varios bienes, ¿verdad? Los paga, él hace los contratos como que si fueran para él, pero resulta de que realmente no son para él, ni son de él, sino que él los está comprando para una tercera persona que se quiere mantener oculta o desconocida. ¿Estamos bien? Es el caso típico de los políticos. El político corrupto necesita gastarse el dinero, porque si no después encuentran caletas de dinero como las que encontraron en la antigua, ¿a ustedes? 50, 60 millones. Entonces, ellos necesitan comprar, pero tampoco lo pueden hacer ellos, digamos. Yo soy un diputado y me dieron mi comisión de 1 millón de quetzales. Yo no puedo venir y comprar directamente una casa, porque automáticamente me va a caer la Contraloría, me va a caer el Ministerio Público, investigarme, porque yo estoy comprando casas que no tengo capacidad económica para comprar. Entonces lo que hago es de que las compro, pero las compro por medio de un tercero, de un testaferro, ¿verdad? También, digamos, los narcotraficantes o en general las personas que se dedican a cuestiones ilícitas utilizan esta modalidad también para poder adquirir bienes manteniéndose ocultas, ¿verdad? También lo hacen por medio de sociedades, ¿verdad? Constituyen sociedades, ¿verdad? A modo de mantenerse ocultos y que queden a nombre de la sociedad de los bienes. Entonces, en este caso también hay simulación. Entonces, miren, 3 casos. Cuando yo le doy la apariencia al contrato, al verdadero contrato, le doy una apariencia distinta para ocultar su verdadera naturaleza. Cuando las personas declaran falsamente lo que no ha pasado o no se ha contratado entre ellas, y cuando se contratan o se transmiten derechos por medio de terceras personas, manteniendo ocultas a los verdaderos interesados. En estos 3 casos hay simulación. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Licenciado, ¿podría repetir lo último, el tercero, por favor? El tercero, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Lo que le decía aquí es que, digamos, yo soy, por decirle, un ministro y yo estoy recibiendo dinero, ¿verdad? Bajo la mesa, dinero ilegal. ¿Verdad que ese dinero yo no lo puedo meter en una cuenta de banco? ¿Verdad? Ese dinero yo la opción que tengo es o me lo gasto o compro bienes. Pues me lo gasto comprando bienes, ¿verdad? Pero yo tampoco puedo comprar bienes, digamos, personalmente, porque el sueldo que yo tengo, digamos, no me alcanza para comprar esa cantidad de bienes. Entonces lo que hago yo es que empiezo a comprar los bienes, pero lo hago por personas interpuestas, por testaferros. Digamos, yo le digo a mi amigo de la infancia, mira vos,
yo te voy a dar 20,000 quetzales, pero yo necesito que vos compres una casa y le pongas a tu nombre y la tengas ahí, pero la casa va a ser mía. Yo la voy a usar y todo, ¿verdad? Y me vas a hacer un contrato de compraventa y lo vamos a tener ahí sin inscribir, digamos, ¿verdad? Entonces yo me mantengo oculto como el verdadero dueño. Miren. Entonces, cuando a mí me investigan, resulta de que yo no tengo nada, ¿verdad? No tengo bienes a mi favor, o sí tengo bienes, pero bienes de los que sí puedo declarar yo una procedencia legal. Entonces yo utilizo a una tercera persona para mantenerme oculto. Miren, aquí también hay simulación. No sé si quedó claro el ejemplo, Virginia. Licenciado, a mí me queda la duda con lo de las sociedades. Ajá. Por ejemplo, digamos que ahora yo le voy a comprar la casa a usted. Ajá. Que yo le quiero comprar una casa a usted, pero yo soy la representante legal de esa sociedad. Entonces, de todos modos, ahí habría simulación. Porque yo estoy haciendo el negocio con usted. Depende. Si la que está comprando, porque miren, pues aquí tenemos que entender dos cosas, que usted y la persona jurídica son dos personas distintas, ¿verdad? Entonces, si la que está comprando es usted, y usted para mantenerse oculta o para evitar pago de impuestos o qué sé yo, la razón por la que sea, usted la quiere poner a nombre de la sociedad, entonces hay simulación. Ahora, si usted en nombre de la sociedad, con dinero de la sociedad, va a comprar la casa a nombre de la sociedad, ahí no hay simulación, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si la casa la está comprando usted y usted la pone a nombre de la sociedad para simular que no es suya, digamos, pues ahí sí hay simulación. Por supuesto que esto habría que probarlo, ¿verdad? Gracias, Pero ahorita licenciado. estamos en sustantivo, ¿verdad? Ahorita todavía no estamos en cuestión de probar las cosas. Bien. Tenemos, jóvenes, dos clases, como les decía, de simulación. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Tenemos una simulación relativa y una simulación absoluta. Esas las tenemos en el artículo 1285. Vamos a leer el artículo 1285 y ustedes mismos me van a decir de los tres casos en que vimos de que tiene lugar la simulación, ustedes mismos me van a decir cuáles son relativas y cuáles son absolutas. ¿Estamos bien? Fíjense pues. 1285. La simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real. Y es relativa cuando un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. De las tres que vimos anteriormente, jóvenes, ¿cuáles son? Es el segundo. ¿El segundo es cuál? En donde confiesan falsamente, ¿no? Ajá. O el... ¿Es absoluta o relativa? El tercero es relativa, licenciado. El tercero es relativa. ¿Y el primero? El primero yo veo que es relativo. El primero y el tercero son relativos. Entonces al primero y al tercero pónganle relativo. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es que le estamos dando la apariencia a un negocio jurídico de otro distinto, ocultando su verdadero carácter, ¿verdad? Miren, es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Entonces, en el primer caso, le damos la apariencia a un contrato de un contrato distinto, ¿verdad? Y ocultamos el contrato que verdaderamente estamos realizando. Y en el segundo, nos transmitimos derechos por personas que no son las que realmente están comprando, ni son las realmente interesadas, ocultando a las realmente interesadas. Entonces, estas dos son relativas. ¿Y la segunda, jóvenes, es relativa o es absoluta? Miren, les voy a leer. La simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real. Es falsa. La segunda es absoluta. La segunda es absoluta. Entonces, a la segunda, por favor, anótenle absoluta. Entonces, miren, tenemos dos relativas y una absoluta. ¿Hay alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Les voy a compartir nuevamente la asistencia en el chat. Ay, Dios. No es la asistencia, jóvenes, esta es
Permítanme, ahorita les voy a compartir la asistencia. Muy bien. Aquí está la asistencia, jóvenes, para los que no la habían llenado. Les quiero contar de que la primer clase ya está subida en YouTube y ya publiqué en el tablón de Classroom el enlace para que ustedes la puedan ver. Esta clase del día de hoy, yo espero hoy mismo o a más tardar el día de mañana temprano, estarla subiendo a YouTube y les voy a estar publicando también el enlace para que ustedes puedan ver la clase las veces que ustedes quieran. Si alguno tiene problema con el enlace, me puede escribir y yo le voy a mandar el enlace directamente por WhatsApp, ¿verdad? Jóvenes, fue para mí un gusto. Jessica levantó la mano. ¿Sí, Jessica? Licenciado, disculpe, fíjese que no llegó el enlace de la asistencia. Lo mandé por el chat de aquí de Classroom. No por el de WhatsApp. Ahorita se los volví a poner. Por el de aquí de Zoom, licenciado, aquí no llegó. No llegó por el de Zoom. Sí, está Lo que arriba. pasa es que permítanme, está en mensaje directo. Ahora sí, permítanme. ¿Y ahora? Ahora sí llegó, ¿verdad? Es que estaba como que estaba en mensaje privado. Muy bien. Ahí en el Entonces, chat de WhatsApp mandé el enlace de la asistencia. Ya está para los... Perfecto, Marvin, muchísimas gracias. Entonces, jóvenes, como les decía, fue para mí un placer el día de hoy haber estado con ustedes y los veo la próxima semana para seguir tratando el tema de la simulación. Espero que tengan una feliz semana y ahí estudian bastante, jóvenes. Sí, se me cuidan bastante, por favor. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, se me cuidan. Feliz noche. Feliz noche.